La Bamba Orquesta Melodías Virgen del Carmen de Marca, Recuayancas, con la dirección de Jim Ferrer Palero, alegrando los corazones para los ancachinos y peruanos. Gracias a Propasa Producciones, identidad y calidad para el folclor. A gozar, a gozar. Augusto Rojas, Irma Palacios. Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de Promarca Radio y Televisión Educativa. Hoy sábado 26 de junio del año 2021 nos encontramos nuevamente en torno a nuestra cultura ancashina. Nocapa José Gamarra Mujuti, mi nombre es José y los acompaño una semana más en este bonito programa que iniciamos en el mes de marzo y semana a semana viene trayéndoles contenido cultural y educativo. Saludamos a cada uno de los centros poblados de nuestro querido distrito de Marca, Churap, Ichoca, Cuiguán, Huancahuasi y Pácar, que nos están escuchando en estos momentos a través de Radio San Lorenzo, allá en la ciudad de Marca. El día de hoy tenemos dos temáticas muy especiales, muy importantes que mencionar. Recordamos, como ya vemos en la pantalla que tengo tras mía, un aniversario más del triunfo glorioso del Inca y sus payas de Marca en el año 1957 en las Pampas de Amancaes. Hemos preparado un pequeño video que recuerda este glorioso triunfo, que es un pilar importante en la difusión cultural de nuestra emblemática danza, el Inca y sus payas de Marca. Vamos a ver este video.
Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hacía el Inca y sus payas para ese entonces aquí en la ciudad de Lima? Resulta que en la época virreinal se instauró aquí en las Pampas de Amancaes, actual distrito del Rímac, la festividad de San Juan de Amancaes, el 24 de junio, en honor, claro está, a San Juan Bautista, que también es celebrado en diversos distritos del departamento de Ancash, distritos y provincias, como es el caso del distrito de Pararín, hermano distrito nuestro en la provincia de Recuay, y el patrón de la provincia de Pomabamba, para la cual hemos invitado a una representante que nos va a acompañar en breve también en una entrevista. Entonces, lo que sucedió es que los marquinos vinieron a Lima, participaron de este festival y claro está, ganaron por la elegancia, por la grandeza y por la historia que tiene detrás esta estampa, que como leíamos es patrimonio cultural de la nación desde el año 2014. Enviamos un saludo especial desde aquí a todos los que participaron en este logro para poder sacar adelante y así difundir mucho más nuestra danza del Inca y sus payas de marca. Es por eso que tenemos un video muy bonito del año 2016 en la ciudad de Chimbote, donde nuestros representantes, el Inca y sus payas de marca, participaron de un festival del patrimonio cultural ancashino, lo cual veremos a continuación. Señoras y señores, entonces con ustedes, el Inca y sus payas del distrito de Marca, provincia de Recuay.
Luego de haber apreciado esta compilación de la presentación del Inca y sus payas en Chimbote el año 2016, vimos por ejemplo el Huayno del Inca, un pasacalle y el Pinquiche. Y además, como conversábamos en el segundo programa, hay otras tonadas como el Puclie Pampa y también lo que vendría a ser la cuadrilla. Mencionamos a nuestro primer auspiciador, ellos son Construcciones Castillo, de Aldrin Castillo Ferrer. Son especialistas en trabajos en drywall, techos de madera, sol y sombra. Les cuento que si van de 15% de descuento de parte de Promarca, obtendrán un 15% de descuento. Los encuentran en Los Olivos y pueden contactarlos al número 980-190-728. Muchas gracias, Construcciones Castillo. Mencionábamos también que el 24 de junio se celebró a San Juan Bautista, que es patrón también del distrito de Pararín, en nuestra provincia de Recuay. Desde aquí enviamos un saludo a nuestros hermanos pararinos, para quienes ofrecemos esta canción de la Pararinita, que se llama Pueblo de Pararín. Jenny Ramírez Valero, la Pararinita. Pueblo de Pararín, es cuna de mi primer amor. Pueblo de Pararín, es cuna de mi primer amor. Eres testigo de mi aflicción, desde mi tierna juventud. Eres testigo de mi aflicción, desde mi tierna ¡Cuántos recuerdos! En la linda tierra de Pararín. Y nos vamos a Yaquín, Tapacocha, Guayapampa, Marca Cotaparoco. Don Jenny Ramírez y la Pararinita. hasta tu largo vuelo, mariposita de mi amor. Hasta tu largo vuelo, mariposita de mi amor. Olvidando lo que pasó, retoño alegre como una flor. Olvidando lo que pasó, retoño alegre como una flor. Ahora. Mi corazón te entregué con toda la fuerza de mi gran amor. Solo recuerdo saber quedar de todo el cariño que yo te di. Mi corazón te entregué con toda la fuerza de mi gran amor. Solo recuerdo saber quedar de todo el cariño que yo te di. Así. Otra vueltecita más. Con Fabi Producciones Musicales y la Orquesta San Lorenzo de Marca. ¡Ay! ¡Vamos, Jenny! ¡Así, con gusto! Por Pararín toda la vida. Ahora, ¡hey! ¡Hey, hey! ¡Eso! Gozando, bailando, ahí, así. ¡Qué bonito! Así, zapateadito. ¡Eso, muchachos! ¡Y ahora! Estamos aquí ya con nuestra invitada, la señorita Flor Chaicha Blas. Gracias, Flor, por haber accedido a nuestra invitación de Promarca Asociación Civil.
con quien hablaremos sobre la festividad de San Juan Bautista de Pomabamba y también sobre el Chimayche. ¿Cómo estás, Flor? Buenos días. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Te felicito por difundir la cultura de Marca. He estado escuchando y me parece magnífica. Y pues vamos a compartir un ratito aquí, yo de parte de Pomabamba, y poder contarles un poquito más de las costumbres y tradiciones de esta bella provincia. Así es, amigos, y les cuento que Flor es directora de una agrupación cultural que se llama Shumaj Huayta Pomabamba, así que va a contarnos un poco de su experiencia de difusión cultural, claro está, de la cultura pomabambina. ¿Cuál es tu relación con Pomabamba, Flor? Bueno, mis padres son de Pomabamba, yo soy de Lima, ¿no? Pero desde muy pequeña siempre, por parte de mis padres y de mi tía, siempre hemos estado en este medio, ¿no? Aquí en Lima hay eventos en los que se difunden mucho las danzas, los bailes de Pomabamba, fiestas patronales. Entonces, desde muy pequeña siempre he estado junto a este medio, ¿no? Bailando en una sola agrupación. Ya después, con el tiempo, es que le tomo interés en difundir lo que es la cultura de Pomabamba. ¿Podrías comentarnos tal vez brevemente un poquito de la historia de Pomabamba? Claro, Pomabamba se funda en el año 1574, antes conocido como Zona de los Conchucos o Ciudad de los Cedros también. Se le llamaba también Pumapampa, porque en la plaza de Pomabamba, ¿no? en la principal, incluso vas a ver una estatua de un puma, porque antes los pumas vivían en este lugar y por tal razón le pusieron Pumapampa. Ya después, con el tiempo, ya va tomando otros nombres, ¿no? Es una de las plazas principales. También está la plaza de convento, ¿no? Con su santo patrón San Francisco de Asís Taitapancho, y así más lugares turísticos que podemos visualizar y que gracias a personas que comprometidas con su cultura siguen difundiendo el turismo de Pomabamba. Muy interesante, sí, de verdad he escuchado mucho sobre Pomabamba y es la primera oportunidad que de repente nuestros amigos marquinos van a escuchar, ya que Pomabamba en sí está bastante lejos de Marca. Ahí tenemos todo el callejón de Huaylas de por medio, la Cordillera Blanca. Nosotros estamos en las vertientes, ellos están en Conchucos, pero somos al fin y al cabo ancayinos, somos de la misma región y tenemos que estar unidos de una u otra manera para poder sacar adelante nuestra cultura y que nuestras manifestaciones no se pierdan. Sabemos que el 24 de junio se celebró la fiesta de San Juan Bautista. ¿Cuántos días dura esta festividad? La fiesta de San Juan Bautista dura 5 días. Las fiestas patronales usualmente en la sierra se celebran 5 días, ¿no? ¿Cómo aguantarán? No lo sé, pero son 5 días. Se inicia el 21 de junio con la plantación de las 4 capillas en la plaza principal de Pomabamba. El rompe está también, donde salen las danzas con sus mayordomos, con los capitanes, bailan alrededor o mejor dicho, bailan en cada capilla, hacen una pequeña adoración, y así más eventos que se van realizando en estas fechas. ¿Cómo se instaura la festividad a San Juan Bautista? Porque antiguamente, antes de la llegada de los españoles, no venerábamos a los santos, pero ¿cómo es que se instaura esta fiesta en Pomabamba? Esto se da gracias a la iglesia, ¿no? A los... se me fue el nombre. ¿Frailes? Frailes agustinos. Ay, agustinos. Ahí está. Los frailes agustinos que hicieron posible de que San Juan Bautista interceda en este pueblo de Pomabamba. Muy, muy interesante. ¿Y cuáles son los principales momentos de la festividad? Bueno, como en toda fiesta andina hay siempre unos momentos culmen, ¿no? En el cual la cultura está al tope, ¿no? No sé si pudieras contarnos un poquito de... Por supuesto. En la fiesta de San Juan Bautista, wow, hay tantos momentos cumbres. Sí. Definitivamente tú vas a la fiesta de San Juan Bautista y desde el día número 1 te vas a quedar impresionado con todo lo que vas a ver. Como ya te comentaba, está la plantación de las capillas, en la que es toda una celebración, es todo un ritual que realizan los devotos, ¿no? Está también el gran encuentro que se da entre San Juan Bautista y San Francisco de Asís, Taitapancho. San Juan Bautista baja de Huampo Cruz
y da el encuentro en el Parque de Cañarí a San Francisco de Asís. Y todos los devotos acompañan alrededor de la plaza, ¿no? También dicho encuentro también se da entre los pueblos de Cañarí y Convento en la noche, ¿no? Es toda una fiesta. Tú vas a ver en la noche cómo del lado del barrio de Cañarí van todos los cañarinos vestidos con sus monillos, así como el que yo estoy usando ahora, pero de color amarillo y con cinta verde. Y del otro lado las conventinas de este color, el color rosado con rojo. ¿No? Se encuentran en la plaza, es toda armonía, felicidad, y de esta manera dan vuelta de igual manera a la plaza, celebrando pues esta fiesta patronal. Y algo infaltable en las festividades andinas es el baile. ¿Qué Así danzas se ejecutan para esta festividad? Infaltable las danzas, los bailes. Está, por ejemplo, la danza representativa, que es para la fiesta de San Juan Bautista, las anacas con sus yuncas y acompañadas de bandas. También están los huanquillas, los guaridanzas, los negritos, los antis también. ¿Y qué otras manifestaciones, de repente ritos o momentos así súper cargados culturalmente existen? En especial, como te comentaba, es el encuentro. El encuentro porque de esta manera se siente. Yo viajé hace unos 2-3 años a la provincia de Pomabamba a ser partícipe de esta fiesta, ¿no? Como espectador, claro está. Y fue impresionante desde el día 1 en el que hacen que es la plantación de capillas, el momento en el que San Juan Bautista baja desde Huampo Cruz, y no es que baja solo, bajan tantos devotos, los bailes, las danzas, los músicos cantando a viva voz. También está las marchas, las procesiones que se hacen por el santo. Entonces esos momentos son los más así, en el que tú sientes, ¿no? De alguna manera la celebración que se le realiza a este santo, que es San Juan Bautista. Y otro aspecto importante, infaltable, es la gastronomía. ¿Qué platos Infaltable. típicos pomabambinos? Como buenos pomabambinos, ancayinos y peruanos, la gastronomía pues es infaltable. Entre ellos tenemos el cuy, el chichincaldo. Preparar el chichincaldo es todo un tema. ¿Qué consiste el chichincaldo? El chichincaldo es la sopa, el caldo, con la chicha de jora. Wow. Y tú tienes que saber prepararlo porque tiene que tener el punto exacto, porque si lo haces mal ya fue. Ya fue. Está también el picante de chocho, ¿no? El picante de yuyo también, ¿no? Entonces así más platos que vas encontrando en la provincia de Pomabamba. Vamos a ver ahora un video de Shuma Huayta Pomabamba, un baile de Chimaichi, cortesía, claro está, de ellos, para conocer un poco de este ritmo, de este estilo propio de los conchucos que veremos y que conversaremos con Flor luego del video.
hemos visto el elegante Chimaichi. Flor, ¿cuál es el origen de este estilo propio de los conchucos? El Chimaichi. Es tan complejo hablar del Chimaichi. El Chimaichi nace en Pomabamba, en Vilcabamba, hoy perteneciente a la provincia de Piscobamba, pero que con los años se ha ido difundiendo en la provincia de Pomabamba con más énfasis, ¿no? La podemos ver, y no es que lo diga yo, está como prueba toda la difusión que se viene realizando. Ahora el Chimaichi se ejecuta con músicos solamente el arpa y el violín, por ejemplo. Se baila en pareja, no se baila solo el Chimaichi. Se baila con la vestimenta con la que yo estoy usando ahora, excepto por la manta. El joven, como hemos visto en el video, también poncho, pantalón, huachuco, sombrero, ¿no? De lana. Y también el hombre baila también con un terno de bayeta, que la bayeta es lo que se usa para hacer estas batas, que te diré que pesa terrible. Y con yanquis, claro está, también. ¿Y cómo se viene impulsando de repente este estilo musical? Tal vez en Pomabamba o en otras provincias que también llevan como identidad al Chimaichi. Así es, porque si bien es cierto, se ha venido difundiendo el Chimaichi con más énfasis en Pomabamba, pero también las otras provincias lo han realizado, como es Piscobamba, como lo es Sihuas también, ¿no? Vemos en Sihuas también cantantes, bailarines, y también aquí en Lima conocemos músicos reconocidos, ¿no? Que han hecho que el Chimaichi tal vez esté hoy donde esté. Está, por ejemplo, el maestro Eber Álvarez, está también Estrellita de Pomabamba, el profesor Paichi también, ¿no? Máximo Rivero, quienes Estrellita de Pomabamba y el maestro Paichi no están hoy con nosotros, pero que han elaborado una gran labor de difusión, al igual que el maestro Eber Álvarez. De esta manera se viene difundiendo el Chimaichi en Lima y en provincia, y yo en lo personal estoy muy feliz porque eso es lo que se quiere lograr, ¿no? Compartir nuestra cultura, y lo estamos haciendo, y Dios mediante lo seguiremos haciendo para que podamos llegar a más lugares, al igual que ustedes, estoy segura que también. Sí, de verdad, Ancash es una región bastante diversa, ¿no? Tenemos 3 zonas geográficas: las vertientes, donde estamos nosotros, Marca, Callejón de Guaylas, y donde están nuestros amigos pomabambinos, que es la zona de Conchucos. Hay mucha diversidad cultural, aunque ustedes no lo crean. Creo que somos una región bastante diversa comparada con otras regiones de repente andinas, pero tenemos mucha historia en común, ¿no? Muchos recuerdos en común, como de repente el terremoto del 70, el quechua ancashino, que es hablado casi idénticamente en todas estas provincias, y otros aspectos más. Mencionabas lo de los instrumentos. Es solamente arpa y violín. Así es, para poder ejecutar el baile Chimaichi solo es arpa y violín. Vemos definitivamente hoy en día influencias, ¿no? Como la flauta también lo hemos escuchado, y ya influencias como la guitarra, el bajo, ¿no? Que son más conocidos como shidga, ¿no? Pero el Chimaichi en realidad solo es arpa y violín. ¿Y qué máximos representantes o importantes representantes del folclore pomabambino podrías contarnos? De repente cantantes, bailarines. Claro, está, como ya te mencionaba, Estrellita de Pomabamba, el maestro Máximo Rivero, está también el maestro Eber Álvarez, está también el profesor Jorge Álvarez, que vive en Pomabamba, y así más artistas y personas conocedores tanto del Chimaichi como difusores de la cultura pomabambina. Vamos a ver un segundo video del Chimaichi para hablar propiamente ya de la agrupación cultural Shumaj Guaita. Pomabamba, tierra mía.
¿cómo nace la agrupación cultural Shumas Huayta? Shumas Huayta nace hace un año, más de un año ya, gracias a que en algún momento en septiembre del 2019, bueno, antes de que existía Shumas Huayta, yo bailaba en la agrupación de mi tía, ¿no? Mi tía Lucila Chaicha, en la que era una agrupación de anacas del lugar propio de donde era ella, ¿no? de Conopa. Y cuando mi tía fallece, ¿no? Me pide que me haga cargo de la agrupación. Pero en ese entonces mi tía ha difundido la danza anacas por 14 años. Y me pide que yo me haga cargo. Pero pues uno es joven, ¿no? Uno de esa edad, yo tendría pues unos 17, tal vez 16 por ahí. Y sabía, ¿no? Era consciente de que es una gran responsabilidad. Años después decidí hacerlo por mantener vivo el recuerdo de mi tía, ¿no? Y tal vez ella no estaría, pero la agrupación de las anacas era algo que ella amaba mucho porque era la representación del cariño y el afecto al lugar que la vio nacer. Esto fui entendiendo yo después. Entonces, una vez de que yo termino con la agrupación de las anacas, ¿no? Terminamos de hacerle su aniversario en honor a mi tía y a toda la familia también que siempre estaba ahí. Voy conociendo, ¿no? Justo era paralelo al año de que yo fui a Pomabamba para la fiesta de San Juan Bautista. Entonces, empecé a conocer un poco más de lo nuestro. Entonces es cuando yo digo, qué maravilla. Todo esto hay tanto que explotar en Pomabamba. Y si estoy aquí es por algo. Y dije, vamos a hacerlo. Y se presentó una oportunidad, un evento en el que era para un homenaje en vida a Estrellita de Pomabamba. Entonces me llamaron y me pidieron que lleváramos las anacas, ¿no? Entonces yo dije, Estrellita de Pomabamba siempre ha cantado chimaichis. Me comprometo a llevar chimaichi, no anacas. Yo no había bailado chimaichi nunca y no conocía mucha gente ni tampoco los músicos, ¿no? Entonces no era muy conocedora del chimaichi. Entonces de igual manera me comprometí, no vamos a hacer que este homenaje sea pues como debe. Entonces con los chicos que en ese entonces estaban trabajando con las anacas, nos juntamos, dijimos vamos a hacerlo, ensayamos, convocamos más jóvenes pomabambinos y de esta manera nos presentamos en el homenaje en vida a Estrellita de Pomabamba. No sabíamos cómo llamarnos, entonces dijimos, ¿cómo nos vamos a llamar? Agrupación de baile anacas, versión chimaichi, ¿cómo hacemos? Entonces ya a mí me empezaban a llamar Huayta, ¿no? Porque flor en quechua es Huayta, ¿no? O también me decían Shumachina, Chumahyachina. Entonces, Chumahyachina, niña bonita, pues, ¿no? Claro. Entonces, y fusionamos eso, Shumas Huayta, de Pomabamba. Entonces, así, por esa razón nos llamamos en honor a Estrellita de Pomabamba, en honor a mi tía, y con el propósito y el motivo de que nosotros como jóvenes estemos más apegados a nuestra cultura y seguir difundiéndola como venimos haciéndolo. Qué gusto, de verdad, Flor, escuchar esta historia inspiradora, de repente para muchos jóvenes que tienen este gusto por la danza y que no saben, pues, de repente cómo comenzar, cómo organizarse, o que de repente les gusta pero sienten la vergüenza, ¿no? De querer, de vestirse como nos estás engalanando el día de hoy, o de repente en el caso de Marca, muchas chicas dicen, no, ¿cómo, qué van a decir? O yo no me gusta. Entonces creo que es importante que esto no se pierda. Exacto. Y esto debe estar en los jóvenes. Creo que los que de repente conocen, los mayores deben dar de repente este impulso, esta motivación, para que nosotros podamos continuar desde muchos aspectos que la cultura requiere de nuestro apoyo, de nuestra contribución. ¿Y qué acciones viene realizando Shumas Huayta para promover la cultura pomabambina? Shumas Huayta empieza en este homenaje a Estrellita de Pomabamba en vida, y después viene pandemia y nos pone con todos los planes abajo, pero no podemos parar. Entonces este es un obstáculo, ¿no? No solo para nosotros, para todo el mundo,
pero con las medidas, ¿no? Hemos seguido tratando de estar ahí. Entonces empezamos con Shumahuayta, con tantos sueños e ilusiones, y empieza pandemia. Dijimos, ¿qué vamos a hacer? No sé, vamos a tener que esperar a que termine toda la pandemia, ¿no? Entonces dijimos, no. Entonces yo pude notar de que las redes sociales era una gran herramienta para poder difundir el Pomabamba. Entonces dije, esto es una herramienta, es gratuita. Claro. hay que explotarlo también, ¿no? Siempre trato de ver lo positivo a todo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Iniciamos con videos, con fotos. Yo me grabé en mi casa, fue todo un tema también, mi hermana grabándome, ¿no? Hicimos también el primer concurso virtual de Chimaichi, Aiwashun Tushuk 2020, y que aprovecho las pantallas para también invitar a todos, supuesto, que ya estamos en el segundo año consecutivo del segundo concurso virtual de Chimaichi, Aiwashun Tushuk, con grandes premios, 3 categorías: infantil, juvenil y adultos, para los primeros lugares efectivos, para el primer, segundo y tercer lugar efectivo, y demás premios como diplomas y más premios que se van consiguiendo en el transcurso del concurso. Entonces, ese, por ejemplo, es una forma de nosotros seguir difundiendo, ¿no? No podremos realizar eventos, no podemos irnos tal vez con toda la agrupación, con todo un equipo técnico a poder hacer tantas cosas en Pomabamba, pero que de alguna manera se tiene que seguir difundiendo, y como ahora es en las redes sociales. Otra cosa también es las transmisiones, ¿no? Las transmisiones. Yo recuerdo que desde mi casa, cuando iniciamos con las transmisiones, fue todo un reto, porque nadie sabía nada. Y nosotros, ¿no? Empezamos así con una cámara celular. Y también quiero agradecer y mencionar también que es el espacio aquí, Raotec, de Rubén Álvarez, quien también yo lo considero como un gran aportante para la difusión de la cultura pomabambina y peruana en general. Entonces, así fue como iniciamos, y mira, poco a poco, hace unas 2 semanas hemos hecho el homenaje a Ichik Sisto, a señor Sixto Ponte, contando la historia de esta canción que fue la primera letra y música del Chimaichi, que lo vamos a escuchar siempre en el Huanca y el Chimaichi también. Entonces, la difusión no puede parar, ¿no? Ahorita estamos en pandemia, no podemos realizar todo lo que nosotros queremos, pero siempre hay alguna forma de seguir adelante. Sí. Así es, Flor. ¿Y qué mensaje le darías a los niños, jóvenes, adolescentes, ancachinos, marquinos, pomabambinos, que de repente les nace la cultura, el canto, la danza, y que sigan adelante para que continúen? Por supuesto, como hace un momento mencionabas, a veces a algunos jóvenes les da un poco de vergüenza, ¿no? Y yo, desde mi persona, como Flor María, como Shumahuayta, lo que yo puedo transmitirles es que no deben sentir vergüenza, ¿no? Estamos representando algo que es nuestro, algo que está en nuestra sangre. Somos peruanos, aquí José es de Marca, yo pomabambina, y seguramente ustedes de distintos lugares de nuestro Perú, de nuestra hermosa sierra peruana. Entonces, no sientan vergüenza, tomen ánimos, concéntrense bien en los objetivos que quieren realizar. Todo es posible. Y bueno, ya tal vez un poco más vulgar, como dice mi mamá, miedo es robar. No ten vergüenza, disculpa, robar, ¿no? Entonces, sí. Además, por favor, ¿cómo yo podría estar avergonzada de poder vestir? Mira, este vestuario es Muéstranos, lindísimo. por favor, tu vestimenta. Sombrero de lana, cinta roja. Te voy a contar, que ya los pomambinos saben, pero les comento a los marquinos. En Pomabamba, la cinta roja, si tú eres una señorita con cinta roja, es porque es soltera. Si la ves con cinta negra, es porque es casada. O también porque es viuda. Luego de eso está el monillo, ¿no? Es una blusa, ¿no? Que con esto se baila, por ejemplo, el Chimaichi. También bailan como gatiraco en los huancas, en los huanquillas. Vemos la yigya, que ya es conocida también, ¿no? Y la bata, la pinta y bata, que es uno de los de la artesanía pomabambina, ¿no? Que realizan las artesanas pomabambinas, y que es muy conocido, y que está, gracias a Dios, está siendo bien difundido, ¿no? Porque hace tiempo también hicimos una entrevista aquí a artesanas pomabambinas, y es una gran labor que realizan, ¿no? Es alucinante porque
uno dice cómo hacen todo eso. Y las ¿no? perlas también. Las perlas también. Que es propio de Ancash, creo, ¿no? Propio de Ancash también, Sí. las perlas. Y bueno, ¿no? Por ejemplo, para ejecutar el chimaichi son con botines, que usan las mujeres. Y así, Ujú. esta es mi vestimenta pomabambina, ¿no? Entonces no hay razón para sentirse avergonzados, todo lo contrario. Ya como te comentaba, ¿no? Tras cámaras, voy a alquilarme mi vestuario de marca. De hecho, de Marquina y De también de Marquina. Paya. De los dos. Tienes esa deuda con nosotros, ¿no? Lo Te tomo la prometo. palabra. Entonces, nada que sentir vergüenza y a seguir difundiendo que la cultura pomabambina tiene tanto para poder difundir, y estoy contenta de poder hacerlo. Y a los jóvenes que empiezan en este mundo de la difusión, y no me puedo olvidar la humildad. Ujú. La humildad es algo que se tiene que manejar desde el día 1 hasta el día final. Siempre la humildad, y mientras haya respeto, mientras haya disciplina y responsabilidad y constancia, se llega muy lejos, ¿no? Entonces, a seguir y nada que vergüenza. Todo lo contrario, orgullo de ser serrana. Hecho, sí. Orgullo de ser ancashino, peruano. Exacto. Y de ser andino sobre todo, ¿no? Tener Por supuesto. en nuestra sangre esta raza andina, inca, huaylas, conchucos, ¿no? Y bueno, seguir adelante con lo nuestro. Muchas gracias, Flor, por haber aceptado la invitación y por acompañarnos en esta edición de Promarca Radio y Televisión Educativa. Un saludo a nuestros hermanos pomabambinos. Espero que puedan haber visto este programa. Igualmente a todos en Marca, claro está. Ya hemos conocido, hemos aprendido el día de hoy un nuevo estilo de repente para muchos de nosotros, que es el chimaichi. Gracias, Flor. Gracias, José, una vez más por la invitación. Muchas bendiciones. Me alegra mucho seguir conociendo gente de que sigue con la difusión de sus pueblos, ¿no? De lo nuestro. Así que sigamos, siempre también cuenta con nosotros, con Pomabamba, con Shumashuaytas, si en algún momento fuera de ayuda para ti. Muchas gracias, Flor, y te hacemos llegar un saludo especial de todos los socios de Promarca, ¿no? Que aceptaron, claro está, hacer esta temática de Pomabamba porque es cultura, es Ancash, y claro que es necesario que todos lo podamos conocer. Mencionamos a nuestro segundo auspiciador, ellos son Funeraria El Marquino. Ofrecen servicios fúnebres para asegurados de salud, AFP, SOAT, empresas privadas y estatales, cremaciones y traslados a nivel nacional. Ofrecen atención permanente las 24 horas y los encuentran en Girón San Jorge, número 102, Urbanización San Carlos, Distrito de Comas. Presentamos ahora la segunda parte, la segunda edición de la secuencia Hechuam Kanzik. ¿Qué significa Hechuam Kanzik? Significa somos quechua, y el día de hoy compartiremos con ustedes la preparación de nuestro rico hakakashki o sopa de cuy, que se consume en el distrito de Marca cada 10 de agosto en la festividad de nuestro patrón San Lorenzo de Marca. Vamos a verlo. Muy buenos días, amigos de Promarca, del distrito de Marca, de diversas partes del mundo. Soy José Gamarra, conductor del programa de Promarca Radio y Televisión Educativa, y el día de hoy hemos venido aquí hasta el distrito de Comas, donde reside la señora Alcira Ramírez, para poder prepararles y compartirles un poco de la preparación, la receta del tradicional hakakashki del día 10 de agosto en la fiesta de San Lorenzo de Marca, provincia de Recuay, región Ancash. Les presento a mi tía Alcira Ramírez, con quien vamos a preparar este rico potaje el día de hoy. Bueno, buenos días, hijos marquinos, paisanos, primos, primas. Acá nos encontramos con mi sobrino José Gamarra Muñoz. Hemos preparado el cuye, hemos matado, hemos hecho a la brasa, hemos freído, hemos hecho el hakakashki moliendo en el batán después de resbalar, y después nos hemos servido la costumbre de Marca. Hemos preparado con la uña del cuy, hemos hecho el hakakashki. Bueno, a lo menos supongo que ha salido bien. Eso tendrá que decir José, porque yo puedo vanagloriarme, decir que ha salido muy rico.
Sí, ha estado muy rico, ya lo vamos a ver a continuación en el video. Kanan Kichuan Tikcho, Parla Kushun. Kanaka quechua para kushun quechua ta marcan tiar parkur marcan tikchoka yanta wanta arukunsik carbon wanta hakat kanka kunsik une tiempo kaunan kunsik una kanka kok sarten alpat casi tucho hakat kanka ya kuchimantikawa kana kafri kunsik yanta manta costumbre tiachan siknach free repes puka otsuta rupa rachip ya pera free na kar kana costumbre total ta illarikesh setam kana rura yarko Jose Gamarrawan carbon trantirir ya hakata aru yarko y hakakashkit rura yarko para un pueblo marquino kuna rikanampak seta marcan chor de no marcan chorura yanampak mana costumbre cuando nampak haka kashki mampish haka pau shilyon ta akar kurbi wiña yarko gustumpak. Bien amigos, los invitamos a ver este pequeño video sobre la preparación del hakakashki. Hecho hakatam kanke kaya sobrino Josewan, une tiempo tano, carboncho, manambianta kakan super carbon yawami, rure kaya une tiempo tano, kienomi marcan sikcho, hakat aruna karka, une tiempo ka, aulun tiempo kunaka, hakat kankarir mikuna karka, manam hakata ufrinan siktu karka. Kienom hakatamiko kansik, alpa casi tucho, sechom hakat aruna karak, setam kanan rure kaya costumbrinsikta, kanan ket partirinam aruyashak, friirinam rurayashak hakakashkita nam ruransik, hakapashillungwan, akarir, manam ainomot ni mayekun, kechok hakapashillung miyekun, kashkiman, hakakashkiman. Se mi gusto taco. Kanan castellanacho. Así era la costumbre de nuestros antepasados. Ahora ya la costumbre está en la sartén, nada más. Anteriormente nosotros comíamos así hecho a la brasa con leña, en carbón. Ahora ya la costumbre ha cambiado mucho, ha muerto todas las costumbres. Hasta la sopa de trigo hacen cosas que ya no debe ser. Debemos seguir nuestra costumbre. Nuestro trigo resbalado, acá tengo mi batán, con eso muelo yo. Ahora vamos a hacer el hakakashki, el sopa de trigo con su cuy. Hemos resbalado y hemos molido. Acá está. Y ahorita vamos a servir a José, que está de funcionario hoy día. Ya. Acá estoy sirviendo el hakakashki, la costumbre de marca, a José Gamarra. Él está acá presente con su cuy. Ahí está. Vas a poner tu plato con tu cuy, José. Acá está. Este es su plato de José Gamarra, su costumbre. Ese es su hakakashki. Bien amigos, hemos terminado la preparación del hakakashki. Estamos aquí con la tía Alcira, nos va a comentar un poco de lo que hemos hecho el día de hoy para proceder a degustar este plato. Tía. A ver. Esto hemos hecho con José Gamarra, con mi sobrino, el hakakashki. Hemos hecho un simulacro, más o menos la costumbre de marca. Cómo se prepara, cómo se mata el cuye, de esta manera, cómo hemos preparado en el carbón, a la brasa, con el palo, con su manteca de chancho. Se no marca cho aru kunsik, tulpacho yantaon, kanka kunsik hakata, se no mrura yarko.
Trigo tapisnus kalera kayerko marecho me haka kashkita. Zetam Joseta sirwerko kecho kanan mi con hakanta. Mayordomo kanan kuna kose kecho. Kanan mi kukushu. Kanan mi kukushu. Mirkuan kima kunum ke kaya kecho mayordomo keni kaya kecho. Bien, vamos a degustar este plato y provecho. Gracias, amigo. Como ven, han estado acá con el amigo José Gamarra Muñoz, el que organiza el programa de Pro Marca, y actual con la dirección y la conducción de José Gamarra Muñoz, y también con el director, el señor Orlando Falero Ferrer. Muchas gracias y provecho, señores marquinos. Hemos conocido un poco más de nuestra cultura marquina con este plato emblemático de marca, el jacacashki, la sopa de cuy. Jaca, como sabemos los marquinos, significa cuy, y kashki, como veíamos en la semana pasada en el alfabeto quechua ancash huaylas, significa sopa. De esa manera llegamos a el final de esta 13ª edición de Pro Marca Radio y Televisión Educativa. Agradecer a todos por su audiencia, agradecer a Flor, que aún está aquí presente, por habernos acompañado en la entrevista, y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Pro Marca Radio y Televisión Educativa. Cerramos con nuestra máxima representante de la música marquina, la marquinita Aurelia Samaritano Barrera, con un tema propio de ella, que es La Barca del Olvido. Eguayá, buen día. San Lorenzo de Marca. Me alejaré de ti con un dolor muy grande, como el atardecer, por tu bien me iré. La barca en que voy lleva una cruz de olvido, y en esa cruz sin ti yo sé que sufriré. Mi nave cruzará un mar de soledad, mejor será partir cuanto antes mejor. Lo prefiero así. Adiós, adiós, amor. Recuerda que te amé limpiamente. ¡Vamos! Vamos, chiquita linda de Marca. Muéstrame la belleza marquina. ¡Eso! Mi nave cruzará un mar de soledad, mejor será partir cuanto antes mejor. Lo prefiero así. Adiós, adiós, amor. Recuerda que te amé limpiamente. Como el amor que yo te di, nunca en la vida encontrarás. Yo sí podré dar mucho más del que te di. Como el amor que yo te di, nunca en la vida encontrarás. Yo sí podré dar mucho más